Pues sean todas y todos bienvenidos a a este espacio de encuentro y articulación rumbo a los 100 años del Secretariado Social Mexicano, donde contamos con un tema, pero el tema que se juega hoy en el escenario nacional y global, ya será presentado Manuel Canto en su momento. Ahorita quiero pasarle la voz a José Guadalupe para que nos exponga el punto del memorial. Adelante, José. Sí, no queríamos dejar pasar este momento sin hacer un breve espacio, ¿no? de memoria para quienes se nos han adelantado y que desde donde estén nos den luz también para comprender lo que está sucediendo. Y no nos referimos quizás solo a lo más reciente, sino lo que cada año ha sido el acumulado de memoria histórica que hemos sido y que es una memoria viva, ¿no? Que se mantiene y tan se mantiene es que estamos aquí, ¿no? Pensaba yo que podríamos traer cada cual, cada uno en su memoria a esas personas conocidas o desconocidas, quizás solo para nosotros, para ir y, como una especie de invocación silenciosa, pero también que a veces es más fuerte que cualquier voz, ¿no? Yo solo pensaba, si nos vamos, digamos, cronológicamente, en enero recordamos a don Samuel Ruiz, ¿no? El 24 de enero, en febrero tenemos la celebración de don Sergio Méndez Arceo, el 6, ¿no? En marzo, bueno, el marzo es la memoria de nuestro gran mártir Romero, ¿no? Pero en marzo también nos dejó eh, el padre Manuel Velázquez, del Secretario Social Mexicano. Eh, luego en abril, pues tenemos recientemente, apenas antier, la memoria de Gerardi en Guatemala, ¿no? Pero también, digamos, gente más cercana que en estas últimas fechas nos ha dejado, la más reciente, nuestra compañera Malena, ¿no? Entrañable colaboradora del secretariado y de muchas de las organizaciones que están aquí, pero también Miguel Concha, a quien han ya invocado, ¿no? Y muchos otros que están ahí, que, bueno, Aline Ucel, recientemente también fallecida en Cuernavaca, Zoila, lamentablemente el fallecimiento de su esposo Eloy, que también fue una persona muy cercana a estos procesos. Es Aquí decir, está, estamos, va llegando. precisamente se ha conectado con nosotros nuestra compañera. Es decir, hay ahí una memoria acumulada que justamente es la que nos permite ir manteniendo viva, manteniendo la fuerza, manteniendo la esperanza, ¿no? En la resurrección, y no es una esperanza vana o espiritualista o escatológica, como dicen, ¿no? Es el aquí y el ahora por el que todas ellas, todos ellos han luchado, de hacer la justicia, ¿no? De hacer la paz, de lograr abatir este gran monstruo, este gran demonio, este gran infierno que ha provocado el capitalismo. Y pues esas luces son las que ahora justo nos mantienen de personas, pero también de grupos, de procesos que siguen vivos y que nos mantienen. Entonces, en este momento es traerlos a la mente y que nos acompañen en esta sesión, ¿no? Que sean un poquito esa vela que nos ayude de la mano también de Manuel Canto y del diálogo que hablemos aquí a encontrar lo que no hemos encontrado para de una vez darle la vuelta a la página a esta situación que estamos viviendo de forma radical y contundente. Yo ahí lo dejaría y no sé si, yo digo que dejemos para después de la exposición y para el cierre quizás otro espacio para compartir y para ir alimentando luces, Muchas caminos. gracias, José. Es- eh, Mari Carmen, vamos a dar paso a la presentación de Manuel y a su ponencia que que nos pone al tanto del contexto que estamos viviendo actualmente. Por favor, haz uso de Sí, la palabra. sí, cómo no, gracias, Luis Eduardo. Eh, hoy vamos a tener y fueron invitados ustedes y eso fue lo que nos hizo llegar el nombre de la ponencia. ¿Qué se juega hoy en el escenario nacional y en el global? Y para eso está Manuel Canto, que es un amigo, un compañero, que efectivamente es doctor en sociología por la UNAM,
es profesor de la UAM en, en la investigador en el Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Podríamos decir que muchísimas cosas de Manuel más. Ha escrito muchos libros, muchos de nosotros los hemos leído y otros pues están ahí para que los leamos, pero también queríamos hacer hincapié en que Manuel ha estado muy ligado a los movimientos sociales, a las organizaciones sociales y civiles, y ligado también al caminar de la iglesia en el sentido de una nueva iglesia. Entonces yo quisiera más que nada apuntar en esos términos. Él ha pertenecido mucho tiempo al CAM y ha sido un compañero que nos ha acompañado en cantidad de Estamos aquí. momentos en la vida que hemos recorrido. Me muchos de parece los- muy importante el tema que va a tocar Manuel hoy, porque es un tema que no hemos podido hablarlo entre muchos de nosotros. Yo recuerdo cuando murió Miguel Concha y estuvimos en su funeral, sentíamos que había un llamado a que pensáramos hacia dónde vamos todos juntos, ¿no? Son las 11:20 y nosotros le dijimos a Manuel que una media hora, eso te dijimos, ¿verdad, Manuel? Entonces, pues se nos va a acotar muy rápido el tiempo porque esto se termina a la 1 y queremos que haya un diálogo entre todos nosotros y nosotras. Entonces, Manuel, son las 11:20. Si quieres, a las 5 para las 12, yo te recuerdo que son 5 para las 12 y vemos en qué vas y si necesitas más tiempo. ¿Sí? Entonces ya te damos la palabra para no quitarte la posibilidad de que nos des un Si, panorama. si Manuel en un momento dado requieres presentar, te hago cohospedador y tú puedes presentarnos tu material si así lo Sí, por necesitas. favor, prepare así muy rápidamente un material muy breve, porque sé que se trata solamente de sugerir algunos puntos de diálogo, pero no quiero iniciar sin decir que para mí es un enorme gusto, siento una enorme responsabilidad y un gran honor con estar aquí con ustedes. Y el gusto es, por supuesto, amigos, que desde en algunos casos décadas nos hemos dejado de ver. Y pues eso, por supuesto, que es un enorme gusto, una responsabilidad, porque lo que me han pedido es una tarea imposible. Entonces, confío simplemente en dar algunos insumos para que todos, juntando experiencias y saberes, podamos terminar eh, el contenido que les voy a proponer. Y pues honor, porque sí es tanto estar con ustedes es un honor como saber que estamos reunidos en nombre del Señor. Y eso es algo que ya no es frecuente que ocurra. Entonces, pues, sin más, voy a compartir hice esquemas para tratar de ser lo más breve posible. Mira, Luis Eduardo, hasta abajo tienes una flechita que dice Share Screen, ¿sí? Entonces, Pero te voy a dar a ti la facultad de hacerlo, ¿te parece? este, es que parece que está deshabilitado compartir pantalla. O a A ver, ver, si ya estoy como espérame. co-host, entonces puedo, Sí, 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 era lo que te quería ofrecer. ya, De hecho, ya, ya. vamos a ver si tú lo puedes hacer. Entonces, múltiples participantes, ya puedo. Bueno, entonces, eh, pues les decía, lo que hice fue algunos esquemitas solamente para suscitar el diálogo entre todas y todos nosotros, ¿sí? Porque pues es la única manera de abordar este asunto, ¿no? Bueno, entonces, pues me dijeron de América Latina, el Caribe, México y el mundo. Entonces, pues, puse nada más la mitad, porque la otra parte del mundo sí se nos complicaría mucho, ¿sí? Y y entonces, pues, me atreví a llamar esto una mirada a México y el mundo, ¿sí? Entonces empiezo con un cuadro sinóptico aquí están todo lo que voy a tratar de proponer en esa exposición, que es la situación actual, sus probables causas, y estas causas, pues tomadas básicamente, podríamos decir, de los textos de los autores que hoy están de moda a nivel global, ¿sí? Los resultados de esto en qué se expresa, y como ven, la parte de alternativas es un cuadro, es una columna vacía. Y esa es la columna que espero al final podamos entre todos rellenar. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de partida? Una situación de estancamiento económico, y aquí estoy hablando a nivel global, ¿sí?
México, América Latina y el mundo pasa por una situación de un estancamiento económico. Pero por otra parte, siguiendo en la primera columna de la situación, hay lo que se ha dado en llamar la desafección, si quieren, la pérdida de afecto, el apartamiento de la democracia, sobre todo expresada en la pérdida de confianza en partidos y gobiernos. Y por otra parte, y que creo que ese es el punto donde tendríamos que poner fundamentalmente la atención, desarticulación de los actores sociales. Y por tanto, pues menor capacidad para influir en las decisiones. Ahora, ¿a qué se debe esto de las causas? ¿Sí? Hay un autor que ha llamado muchísimo la atención en todo el mundo, para lo que ha escrito bastante joven, apenas entra a los 50, Thomas Piketty, es si bien de origen inglés, pero de nacionalidad y cultura francesas, ¿sí? Que ha escrito diversos textos, El Capital en el siglo XX, la desigualdad y, en fin, una serie de textos muy importantes. Lo curioso es que sus textos, cuando se venden además del libro un disquete, porque en el disquete está todos los datos que no cabrían en el libro, ¿sí? Se maneja una cantidad impresionante de datos. ¿Y qué nos dice Piketty? Que el problema del estancamiento económico, aquí ya me voy a las causas, no sé si se alcanza a ver el cursor, sí, sí se ve el cursor, sí, en el que me voy desplazando. Bueno, en que hoy hay un crecimiento mayor de la utilidad que del crecimiento de la inversión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Que año con año crece más la utilidad y crecen menos las inversiones. ¿Sí? Y él ahí es donde encuentra, digamos, la clave de explicación de la situación de estancamiento global. ¿Sí? Y si nos preguntáramos esto, ¿por qué ocurre? ¿Sí? Pues por una ausencia de regulación. Los gobiernos se retiraron de la regulación económica, ¿sí? Y por esto es que se presenta esta situación de que las utilidades crecen más rápido que las inversiones. ¿Cuáles son sus consecuencias? Pues por supuesto un incremento del desempleo. Si yo tomo cada vez una mayor proporción de lo que produzco para mi beneficio e invierto una cantidad menor en términos relativos, pues se va a generar menos empleo, ¿sí? Y por supuesto que esto, el que vaya creciendo más la utilidad que la inversión, genera una terrible desigualdad y como consecuencia de la desigualdad, pues una mayor pobreza. Y junto con esto se ha dado pues esta pérdida de afecto, esta pérdida de estima por la democracia. Creo que muchos de quienes estamos acá, pues en los 80 veíamos que con la democracia se podrían resolver muchas cosas y ahora pues creo que hay una mirada de escepticismo a la democracia, sobre todo de enorme escepticismo, y estoy hablando en todas partes del mundo, México incluido, en los partidos y en los gobiernos. Ahora, ¿cuáles son las causas de esto? Y aquí utilizo a otro autor que está bastante bueno, lleva varias décadas de estar de moda. Adam Przeworski es un autor que ha escrito mucho sobre transiciones a la democracia, y cuyo texto del año pasado se llama La crisis de la democracia, que sugiero totalmente leerlo, ¿sí? Y él, ¿cómo se explica la desafección de la democracia? Básicamente en tres aspectos, aunque uno de ellos lo voy a poner en el tercero. Él dice, porque los partidos no fueron capaces de proponer alternativas. Y esto se condensa en la expresión de los jóvenes, podríamos ser europeos, latinoamericanos o mexicanos, donde dicen, da lo mismo votar por quien sea, las cosas seguirán igual. O como lo dice Przeworski, ¿sí? Los partidos se alternan, ¿sí? Cambian los gobiernos, pero la situación de los ciudadanos permanece igual. Y además, ¿sí? Esto genera, ¿sí? Pues falta de capacidades para regular. Gobiernos, ¿sí? Que no tienen un apoyo sostenido, pues difícilmente pueden pretender regular la economía. ¿Qué resultado ha tenido esto? Pues el ascenso de la derecha y de los populismos de derecha en casi todas partes del mundo. Esto es, ¿verdad? Si tomamos como prototipo de esto a Trump, ¿sí?
Pero podemos pensar también en el caso de Bolsonaro, ¿sí? Digamos, hoy por hoy, afortunadamente ya desalojado del poder en Brasil, ¿verdad? Pero también podemos pensar en el primer ministro de la India, ¿verdad? Es de un populismo de derecha impresionante, pero es el líder que a nivel mundial tiene la más alta aceptación. Y hay un segundo, y para empezar a hablar también de nuestro país, el que ha ocupado el segundo lugar es otro líder populista, no sabemos si de izquierda o de derecha, que es el de México, ¿no? Pero junto a esto, ¿verdad? Se dan nuevos movimientos efímeros. Recordemos, pues muchos nos entusiasmamos bastante con Podemos en España, ¿sí? Después de esos movimientos de marzo, de movimientos de jóvenes en España, surgió un partido político que hoy se ha desinflado y que está bastante rezagado en su capacidad de influir en la política española. Pero pensemos en otro caso, ¿verdad? El de Macron en Francia, ¿sí? Que su movimiento En Marcha, pues muchos dicen no son otra cosa sino las siglas de Emmanuel Macron, ¿verdad? A este grado llega la humildad del compañero, ¿verdad? Que surgió de una manera fulgurante en Francia, que conquistó la presidencia, que ahora con muchos trabajos, ¿sí? La retuvo, pero la retuvo, ¿sí? Y que pues todo parece indicar que este partido va a desaparecer ahora En Marcha, ¿sí? Por el avance que está teniendo tan fuerte la derecha francesa con el Frente Nacional de Marine Le Pen, ¿sí? En este contexto se encuentra, ¿sí? La negación desde sus inicios de llamarse enteramente partido de Morena y por eso es que se habla de un movimiento, ¿sí? Pero creo que hay que analizarlo en este contexto de lo que está ocurriendo. Y por otra parte, hay un proceso de desarticulación de los actores sociales, ¿sí? ¿Por qué? Por el desarrollo de tecnologías que han dado lugar a una menor tasa de sindicalización. Año con año, ¿sí? El número de sindicalizados en la mayor parte del mundo disminuye. Después de este cuadro general de síntesis, voy a presentar algunos datos que le darán imagen concreta al asunto, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Si los actores sociales, estoy tomando uno solo, los sindicatos, que han sido el actor social por excelencia de los partidos de izquierda, disminuyen en su nivel de organización, cae la tasa de sindicalización, pues por tanto cae el apoyo a los partidos de ideologías y sobre todo los que reivindican redistribución del ingreso, mejores condiciones. Pero hay algo que nos decía el anterior autor y que decía que lo dejaría al final, Chebosky, ¿sí? Esto es, en la medida en que la derecha se ha ido corriendo hacia la ultraderecha, la izquierda la ha acompañado en este corrimiento. Esto es, hoy tenemos en todas partes una izquierda desdibujada que nos fuerza a preguntarnos, ¿y qué es eso de la izquierda? ¿Cuál es el resultado de esto? ¿Sí? Pues hoy lo que se llamaba el reclamo redistributivo, esto es la demanda de mejores condiciones laborales, mejores salarios, distribución del ingreso, etcétera. Hoy este reclamo está seriamente disminuido. Pero por otra parte, han proliferado un montón de demandas sociales nuevas que se expresan políticamente. En el caso de Europa, pues están las que llaman las etnoreligiosas, ¿verdad? De minorías étnicas, de musulmanes, de otro tipo de grupos que reivindican su identidad, pero también de movimientos, ¿sí? Que son que expresan demandas universalizables, aunque por ahora de grupos pequeños, como sería el caso del movimiento ambientalista. Por supuesto, no es el caso de grupo pequeño, sino de grupo amplio de los movimientos feministas, y como estas diversas reivindicaciones de lo que se deben llamar hoy del reconocimiento de la diversidad. Este es así el panorama abigarradísimo que tenemos en el mundo, en América Latina y en México, con matices que me atrevo a decir son cada vez menos importantes. Pero para darle sustento a esto, vamos a ver algunos datos, ¿sí?
Eh, esta curva refleja la tasa de crecimiento de la producción mundial, sobre todo elegí los años en que creció más y en que creció menos. Si tomamos el 64 como punto de partida, vemos en el 75 cómo se da una caída impresionante, que permanece esta caída hasta el 82, donde hay un repunte en 84, pero mucho menor de lo que se tenía años anteriores, ¿sí? Y con altas y bajas vuelve a subir en el 2000, fecha en que se presenta una nueva caída, vuelve a caer en 2005 hasta el 2009, como nunca antes había caído, un repunte en el 2010 que empieza a caer y sobre todo en el 2015 una caída también como nunca se había dado en el 2020. Se podrá decir, bueno, es que está la pandemia, sí, pero como ustedes ven, la caída empezó en el 2015, no empezó con la pandemia. La pandemia la profundizó, pero no empezó allá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una economía, o sea, el Producto Interno Bruto Mundial es lo que produce el conjunto de los países, una economía que se va quedando pues a la saga, que se va quedando en situación de recesión. Esta segunda gráfica, ¿sí? Que es también creo que bastante significativa. Esto es, la barra azul corresponde al 50% de menor ingreso en todos los países. En cada país, no en todos los países, en cada país. El verde es el 40 intermedio, podríamos decir las clases medias, ¿sí? Y el 10% es el 10% superior, los que tienen mayores ingresos. Entonces veamos en el caso de Europa, pues esto es para el año 2021, para el año antepasado. En Europa, las clases medias son las más grandes, ¿sí? Le siguen en tamaño, ¿sí? Perdón, y pero lo estoy diciendo mal, es la cantidad de la riqueza que se apropia, ¿sí? Entonces, el 50% de menores ingresos en Europa se apropia algo así como el 19%, ¿sí? El 40% de las clases medias se apropian como el 45% y, y los más ricos, el 10% superior en ingreso, se apropia como el 35%. Pero entonces vamos a comparar rápidamente con América Latina. Recuerden, barra azul son los de menores ingresos, barra verde las clases medias, barra roja los que tienen más ingresos, ¿sí? Entonces, en América Latina, a ver, deme un segundito, por favor. Perdón. Entonces, les decía que, eh, bueno, que entonces, barra azul, menores ingresos, barra verde, clases medias, barra roja, mayores ingresos. Ya vimos Europa, vamos a ver América Latina, ¿sí? Los de el 50% con menos ingresos se apropia solo del 10% de la riqueza. Perdón. Perdón. Ya. Las clases medias, que son la barra verde, se apropian algo así como el 34%, ¿sí? Y los ricos, el 10% de mayores ingresos, se apropia el 55%, ¿sí? Bastante similar, como ustedes ven, en lo que ocurre en el África subsahariana, ¿sí? Esto es una de las consecuencias más evidentes de que la ganancia crezca más rápido que la inversión, ¿sí? El crecimiento de la desigualdad. Hay más datos que podríamos ver, pero sí. Ahora, una medida que suele ser complicada de entender. El coeficiente de Gini es el que mide la desigualdad. Uno, quisiera decir que uno solo se apropia de toda la riqueza. Cero, que todos obtienen lo mismo, ¿sí? Por tanto, a mayor índice, ¿sí? Es mayor la desigualdad. Entonces, en Argentina, si comparamos el 19 con el 92, ¿sí? En Argentina el Gini era 0,46 y subió 0,47. Quiere decir
que se hizo ligeramente más desigual. En Brasil, en el 92, el Gini era 39, ¿sí? y, eh, y llegó al 56, se incrementó también en el 19. ¿Sí? ¿En qué otro país? En Chile, ¿sí? El Gini era de 57 en el 92 y llegó al 48. Este disminuyó, tuvo una disminución. ¿Sí? En Colombia, ¿sí? Era del punto 49 y llegó al punto 60, creció. ¿Sí? En México era del punto 54, ¿sí? Y bajó al punto 46. Bueno, entonces esto habla que la tendencia en la mayoría de los países, confirma la tabla anterior, es la desigualdad. Pero ¿y qué pasa con la opinión sobre la democracia? Que era el otro elemento que decía. Hay una encuesta que se aplica cada 2 años, la hace una organización latinoamericana que se llama Latino Barómetro, que hace siempre las mismas preguntas y las va comparando. ¿Sí? Hay una pregunta que dice, ¿usted qué opina de la democracia? Y la alternativa que se le lee al encuestado es la mejor forma de gobierno. La media latinoamericana en el 95 fue de 58%. Quiere decir que el 58% en el 95 pensaba que la democracia es la mejor forma de gobierno, como promedio en América Latina. ¿Sí? Para el 20, esta bajó al 49. ¿Qué habla? Pues de esta pérdida de credibilidad en la forma de gobierno. El mismo dato para México. ¿Sí? En el 95, la misma pregunta, el que la democracia sea la mejor forma de gobierno respondió el 53, pero en el 20, en 15 años, cayó 10 puntos, solo el 43. Hay una pregunta muy inquietante. La pregunta que se les hace a los encuestados es, para una gente como lo mismo, como uno, pero para una gente como uno, da lo mismo democracia o autoritarismo. En el promedio de América Latina, 16 respondió esto, pero 27% lo respondió en el 20. En este informe para el año en que lo consulté no estaba disponible el dato para México. Como ven, es muy cercano para América Latina. ¿Sí? Pero con otros análisis que he hecho, llega a ver que ha habido un incremento significativo. Y en el caso de la Ciudad de México, hicimos un experimento hace unos años, lo cruzamos con nivel socioeconómico y el resultado fue bastante impresionante. A menor nivel socioeconómico, es más fuerte la respuesta de que da lo mismo que sea democracia o autoritarismo. Pues creo que esto ya nos puede ir explicando algunas cosas, pero vamos todavía a ver algunos datos rapidísimos. La caída en la tasa de sindicalización. Esta caída inició en la década de los 80, pero ahorita estoy comparando solamente 2010 y 19. Pongo otros años porque ni se obtuvo el dato de todos para 2010, ni de todos para el 2019. En Alemania, en el 2010, la tasa de sindicalización, quiere decir por cada 100 trabajadores, ¿cuántos están sindicalizados? Fue de 18.84. 9 años después había bajado a 16.25. En Francia, ¿sí? Aquí me faltó la línea divisoria. En Francia, en el 2010, 10.76 y cayó en 2018 a 8.89. En Italia, 35.32 y 32.5. En Reino Unido, 26.39 y 23.36. En Argentina, ¿sí? 30.1 en el 10 y solo 4 años después, que es el último dato que se pudo obtener, 27.7. En Brasil, en el 2011 fue de 18.48 y en el 18, 7 años después, 14.6. Chile, 14.1 y 17.1. Aquí hubo un crecimiento, lo mismo que en Colombia, si bien en este último caso, pues partió de un nivel muy bajo, de 3.56 a 4.7. En México, ¿sí? Pasó en el 84 de 14.5 a 12.7 en el 2019. ¿Sí? Bueno. Entonces, pues esto simplemente da cuenta de lo que había expresado en el cuadro sintético anterior. ¿Sí?
Pero esto no solamente ha generado una caída en el campo económico y político, sino también en el ideológico. Y entonces, pues nos aparecen las preguntas de ser, ¿qué es ser de izquierda hoy? Si anteriormente la izquierda se identificaba con todas estas causas, pues hoy podemos decir que no está muy claro qué es ser de izquierda, ¿sí? Pero mucho menos claro es, podemos hablar de socialismo, ¿qué es esto de socialismo? ¿Qué características tendría? ¿Sí? Eh, que sobre todo también cuál es la posición de la izquierda respecto a la democracia y respecto a los liberales como actores, ¿sí? Y entonces llegaríamos a conclusiones tales como estas. Diversos sectores de la izquierda mexicana, tanto la partidaria como social, junto con las de otros países, ya no se reconocen como socialistas. Y entonces uno se puede decir, entonces, ¿qué es lo que los mueve? ¿Cuál es el futuro? Pero además algunos socialistas, sobre todo los europeos, no se reconocen como de izquierda, ¿sí? Por su parte, algunos actores que están por el cambio, en una perspectiva antisistémica, no se reconocen como de izquierda ni como socialistas. Y creo que este es mucho el caso de jóvenes ambientalistas, de jóvenes feministas y de jóvenes de diversos tipos, ¿sí? Entonces, ¿verdad? Ambos términos, ¿sí? Tanto izquierda como socialista, pues rondan las identidades, estas son las identidades que se han tenido, entonces, si no está muy claro qué es eso de la izquierda y qué es eso del socialismo, pues creo que tenemos serios problemas de identidad. Para concluir, el mismo cuadro con algunas propuestas de alternativas, y en esto va a ir también juicios de la situación nuestra como país y como América Latina, sobre todo por su mayor cercanía o mayor distancia respecto a las alternativas. Ya había dicho que la situación de estancamiento económico, donde crecen más las utilidades que la inversión, que se expresa el desempleo, desigualdad, pobreza, ¿sí? ¿Qué es lo que están proponiendo algunos autores? Hay un grupo de economistas, ¿sí?, que se han dedicado a rastrear las estadísticas de 50 países, donde están pues los más conocidos, como es el que había referido, Thomas Piketty, que tiene una función de liderazgo, ¿verdad? Pero también muchos que han trabajado el tema de desigualdad, como este premio Nobel Joseph Stiglitz y muchos de su nivel, ¿sí?, coinciden en decir, se requiere que los gobiernos regulen más a la economía, ¿sí? ¿A través de qué? De incrementar los impuestos, ¿sí?, de generar mayor trabajo y educación, ¿sí? Pero, ¿sí?, le dirían los que teorizan la política, pero todo esto a condición que la sociedad tenga control sobre el Estado. No se trata solo de hacer crecer el Estado. Ahora con lo de la pandemia se vio claro que el debilitamiento de la estructura de salud pública contribuyó a su expansión y que en aquellos lugares donde es más fuerte la estructura de salud pública se le pudo combatir con mayores éxitos. Entonces podríamos preguntarnos, en el caso de nuestro país, ¿hay mayor regulación económica? Yo respondería abiertamente no. ¿Hay más impuestos, lo que equivaldría a una reforma fiscal? No, se le ha dado la vuelta a esto. Contrario a lo que pasa con otros países con gobierno de izquierda, como es el caso de Chile, que Boris llegó poniendo por delante la reforma fiscal, no ha tenido éxito, pero es también lo que se ha planteado Petro en Colombia, poner por delante la reforma fiscal, ¿sí? Lula da Silva ya planteó por delante la reforma fiscal. En México se le tiene un terror a hablar de incremento de impuestos desde el gobierno, ¿sí? El impulso al trabajo, pues no se ve claro que haya estrategias de generación de empleo, ¿sí?, en nuestro país, como sí se han anunciado tanto en Chile como en Colombia como en Brasil, quienes hoy tal vez estarían condensando la esperanza del gobierno de izquierda, ¿sí? Y sobre todo el tema de educación, y por una cosa muy sencilla. Hoy los economistas dividen a los trabajadores entre los autónomos y los dependientes. Autónomos, a diferencia de como se decía antes, no porque no trabajen para una empresa, sino autónomos porque son los que diseñan sus propios procesos de trabajo
Y esto tiene que ver con el saber, con el conocimiento científico. Entonces, ¿sí? Hoy el crecimiento económico está muy vinculado a lo que se llama la economía del conocimiento, ¿sí? Por tanto, hay que hacer grandes inversiones en educación y en nuestro país parece que vamos en sentido contrario, incluso pretendiendo restarle autonomía a las instituciones de educación. Pero se insiste, ¿sí? La prioridad, ¿sí? No tiene que ser el Estado por sí mismo, sino un Estado subordinado a la sociedad. Y aquí entonces había dicho que digamos, el punto es la desafección de la democracia, de los partidos y de los gobiernos. Pues, ¿qué habría que hacer en esto? Generar, o no generar, sino impulsar lo que ya es una realidad, que es la democracia participativa, acompañada de algo que apenas surge en algunos países, la gestión pública deliberativa. ¿Qué quiere decir esto? Que la administración pública no se conciba como la que tiene que tomar las decisiones por todo el mundo, ¿sí? Sino que tome sus decisiones en diálogo, deliberando con la sociedad. Es curioso ver en el caso de la Ciudad de México. La Constitución de la Ciudad de México estableció que la planeación es deliberativa. ¿Y a qué se trató de reducir esto? A simplemente pedirle a la gente que levante la mano si está de acuerdo o no con el Plan General de Desarrollo de la ciudad. La desarticulación de los actores sociales, donde habíamos visto sus causas y sus consecuencias. ¿Cuál sería una alternativa? Pues la articulación de identidades en función de los derechos humanos. Este es hoy el único idioma posible entre los diversos actores sociales en distintas partes del mundo. El lenguaje de los derechos humanos. Es el único que hoy tendría la capacidad de articular las demandas tanto de redistribución económica, de bienestar social, de reivindicación de la diferencia, de género, de medio ambiente, ¿sí? Y estos ya existen, pero por supuesto, existen, pero no tienen capacidad de influir en las decisiones, ¿sí? Por tanto, también podríamos preguntarnos si en nuestro país ha aumentado o disminuido el apoyo a la democracia participativa, el apoyo a los derechos humanos. Me parece que vamos en sentido contrario. Pero a nivel global, ¿qué es lo que falta? Desarrollar las teorías que den paso a las mediaciones concretas. Los derechos humanos por sí solos no nos van a generar ni políticas públicas ni estrategias, sino que se requieren teorías que desarrollen sus mediaciones. Y la única manera de reflexionar de hacer avanzar estas teorías, este conocimiento imprescindible, pues es otra vez reflexionar sobre nuestra experiencia. De ahí entonces que sea mi esperanza en que con tanta experiencia reunida, si la podemos articular y si podemos realmente reflexionar, pues podamos hacer algo que aporte a nuestro país y a nuestro mundo al final de cuentas. Entonces, no lo tenía previsto así, pero creo que sí fue en el tiempo que se me asignó. Así Así es. es que listo para que podamos intercambiar sobre esto. Muchas, muchas gracias, Gracias. Manuel. Nos has abierto muchas posibilidades de reflexionar. Entonces, son 10 para las 12. Entonces, yo creo que tenemos un tiempo para hacer preguntas o para hacer comentarios. Yo les voy a pedir que no se vayan a hacer tesis y desarrollarlas, sino que sean preguntas muy concretas o comentarios concretos para que todo el mundo pueda participar y nos vayamos enriqueciendo. Entonces son 5 para las 10 para las 12. Vamos a trabajar unos 15 o 20 minutos en este diálogo, ¿sí? Entonces, preguntas al, a Manuel o comentarios. ¿Sale? Y tienen un minuto para hacer la pregunta, que es muchísimo, ¿eh? O nadie se atreve. Tarararararam. Gonzalo. Pregunta, comentario.
por la circunstancia y porque estoy pensando viajar a San Cristóbal pasado mañana, la violencia está siendo un factor determinante y en el trasfondo de esta exposición, desde la priorización de la utilidad eh, como norma de comportamiento, se vería que el crecimiento de la violencia está relacionada con esa lógica y la economía ya no está entre formal e informal, o sí está ahí, pero hay economía subterránea paralela a todo esto. Me parece que también la falta de democracia y todos estos elementos que se han mencionado hacen posible la enorme violencia y la desaparición del Estado en tantos espacios, particularmente en nuestro país. Gracias. Gracias, Gonzalo. No sé, Manuel, si tú vas tomando nota un poco y después puedes hacer... Él fue un comentario y hizo una pregunta también. Sí, yo Ahora, creo que sería más útil que reunir las vayan hablando, preguntas, ¿verdad? ¿verdad? Por el escaso tiempo que hay y después intentar. Correcto. Alejandro. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Manuel. Oye, ¿qué tanto en realidad estamos viviendo, pues, un nuevo momento en torno a tres factores? Obviamente, los niveles de violencia, crueldad, pues, siempre han existido, pero yo no sé si a estos niveles, ¿no? Está desbordada la situación y eso no solamente rompe el tejido social, o sea, rompe cualquier forma humana de relación mínima, ¿no? Ya se desconfía de todo el mundo. Ese un lado, dos, con todo esto de inteligencia artificial, están marcando que hay además un nuevo momento epocal que todavía no tenemos idea de todo lo que está o va o puede implicar. Y tercero, ya lo dijiste tú, toda la crisis de las formas, instituciones, caminos, pero por ejemplo, este nuevo sujeto global que algunos le llaman capitalismo criminal, de estas estructuras de poder real y con todo el dinero del mundo, del narcotráfico, de trata, de órganos, o sea, que ya no son los malos o los sectores descompuestos, sino ya son parte de la estructuración mundial, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, ¿estaremos pensando con las viejas maneras de solucionar las cosas ante nuevos escenarios? ¿O cuál es tu mirada así más como epocal cultural de todo lo que nos has compartido y muchísimas cosas más que faltan, ¿no? Pero visto en una visión muy amplia. Gracias, Manuel. ¿Alguna mano levantada que quiera decir algo, comentar? Creo que Zoila Sí, está. sí, Oiga, Mari Zoila. Carmen. Zoila. Bueno, yo comparto mucho y agradezco lo que nos ha compartido Manuel. Hay una inquietud que tengo que tiene que ver con quienes se están beneficiando de todo este momento que estamos viviendo, ¿no? Y desde una perspectiva económica, pues podemos decir que ese 10% que concentra la mayor parte de la riqueza y que se empeña pues en mantener todas las condiciones para seguir enriqueciéndose a costa de los más pobres, ¿no? Y las más pobres. Pero pienso también en términos político-electorales y creo que estamos en un momento donde tenemos un gobierno que se dice de izquierda, que más bien parece ser de cierto corte de bienestar, que sigue teniendo muchísima gente eh, muchísimos actores de ultraderecha neoliberales dentro de la estructura de gobierno. Y yo mi pregunta es, ¿quiénes se están beneficiando de esos que no se dicen de izquierda y como por dónde puede venir un golpe más severo aún de lo que estamos viviendo ahora en el próximo proceso electoral, ¿no? O sea, porque creo que se están moviendo muchas cosas y hay quienes están sacando raja de toda esta situación y nuevamente pues seremos esa mayoría de las masas las que estaremos pagando los platos rotos, pero me preocupa mucho
¿qué puede venir después de esto, ¿no? Efectivamente hay un descontento de muchas y muchos por el gobierno que tenemos, por lo que no se ha cumplido, pero creo que se puede poner peor todavía, ¿no? Ahí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Olga. Sí, Graciela. Sí, gracias. Pues gracias por la exposición, Manuel. Mira, a mí hay algo que me da muchas como vueltas en la cabeza y es todo este rollo de la ideología, ¿verdad? O sea, como creo que cabe cuestionarse cuáles son las ideologías que están haciendo posibles todas estas reacciones, ¿verdad? Tanto del mercado como pienso en este caso de los jóvenes, ¿no? O sea, cuáles son todas las ideologías que están permeando para que haya toda esta desarticulación, digo, además de todas las cosas que suceden directamente, pero yo estoy segura que hay una ideología impuesta detrás de todo esto. Y hasta dónde cabe, y sigue siendo pertinaz, diría yo, toda la cuestión reflexiva, ¿verdad? De lo que comentabas tú, ¿verdad? Y reflexionar sobre la experiencia. ¿No será que estas mismas ideologías nos están encaminando a dejar de reflexionar acerca de lo que ya hemos hecho, de lo que hemos logrado, de lo que hemos tenido, y que esto mismo haga que no podamos recuperarnos, ¿verdad? Recuperar esa experiencia y volverla a traducir en una cuestión ideológica, vamos a llamarle así, ¿verdad? Una cuestión más de trabajo concreto para volver a articular. Por ahí iría mi aportación, pregunta. Gracias. Gracias, Chela. Jaime, tu micrófono. Gracias y gracias, Manuel. A ver, no sé si lo mío es comentario o pregunta o ambas. Mucho de tu insistencia, de tu análisis es, desde lo económico y lo político, Manuel, es un Estado que debe regular, ¿no? Y no hace eso. La primera pregunta es, ¿no hace porque no quiere o porque no puede o porque lo obligan a que no regule? Y entonces dices, bueno, entonces una sociedad, un Estado subordinado a la sociedad, se supone que haría fuerza para que la sociedad, junto con el Estado, gobierno, sí regularan. Pero en México en concreto, estoy hablando de México, el Estado no se deja, no solo no se deja, sino que no quiere estar subordinado, no digo ni subordinado, sino aliado con la sociedad, aunque superficialmente eso parece. Entonces me veo como en un en medio apachurrado entre los que no quieren que el Estado regule y el Estado que no se deja regular. Entonces, ¿como por dónde? Tú dices, la alternativa va por la lado de los derechos. Me parece que sí, mediaciones concretas para que nos aliemos con un Estado que quiera y pueda regular. ¿Cómo hacerle? ¿Cuáles serían esas mediaciones? Porque a la fecha eso no está resultando. Gracias. Gracias, Jaime. Ya hay muchísimas reflexiones y preguntas, ¿eh? Y una cosita de cristal para que salga. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Decir? José Guadalupe está pidiendo la palabra. ¿Quién? José Guadalupe. Ah, José Guadalupe. ¿Dónde estás, José? Ya, Sí, perdón. y también quería comentar algunas cosas justo en la línea de lo que se ha ido haciendo de enriquecer este excelente aporte que ha hecho Manuel, ¿no? Porque nos ha colocado ahí los nudos centrales de este proceso. Quizás me gustaría, si se pudiera profundizar el diálogo o el aporte en torno esta idea de volver a la experiencia es la clave, ¿no? Pero también, y porque también esa fragmentación social que se está dando va acompañada de una fragmentación ideológica. Inclusive en los grandes centros de investigación donde se genera el pensamiento, la misma UNAM, ¿no? Hay una dispersión tremenda en la que ya no se logran miradas de largo alcance, ¿no? Se ha perdido la utopía, se ha hegemonizado perspectivas, ¿no? Que no es porque no sean una más importante que otra, sino que lo que ocasionan es la exclusión de las otras en una especie de jerarquización que no ayuda. Entonces, es grave mirar, ¿no? Cómo estos grandes ideólogos que alguna vez gestaron el pensamiento de izquierda, social y política en esos centros de pensamiento y que bajaban a la base, pues ya no está ocurriendo y ya hay una brecha ahí, ¿no?
de sujetos que no tienen ni mucha idea de para dónde, ¿no? Pues creo que también por ahí hay mucho trabajo que podemos hacer como para recuperar, sobre todo la perspectiva política, ¿no? Porque algo que ha pasado desde el triunfo de la Revolución Cubana para acá, cuando creíamos que podíamos seguir ese mismo camino todos, es que se creó y se ahondó esta división entre Estado y sociedad, ¿no? Es decir, de alguna manera, pensarse la sociedad en oposición o ajena al Estado, ¿no? Y no comprender que somos quienes tenemos la posibilidad de ser. La democracia es eso, ¿no? Hemos perdido la representatividad, la posibilidad, las mediaciones, todo, pero también aquí a un nivel, ¿no? En el que se nos ha olvidado que somos el Estado de alguna manera, o estamos llamados a ser parte de ese Estado, de reconfigurarlo en un nivel ya más ideal, ¿no? Pero que ya estamos en un camino larguísimo para lograr eso. Entonces yo por ahí también les haría mi aporte y por supuesto que las consecuencias, me pareció bien que Manuel ponía la realidad, las causas y las consecuencias, pues al final creo que son interminables. Gracias. Gracias, José. ¿Alguien más quiere o ya le damos a Manuel ahorita la posibilidad de que diga algo de lo que él piensa a través de todo lo que se han preguntado? Y si quieren, vemos si puede haber otra posibilidad de que haga otro momento de preguntas. Manuel. Bueno, pues entonces, a ver, trataré de que sean... Ah, Gonzalo, espérame, Gonzalo levantó la mano. Sí, Gonzalo, tu No micrófono. levanté la mano, sino pongo dedo para arriba aprobando tu propuesta. Ah, correcto, perdón. Bien, sale Bueno, Manuel. entonces tal vez que 10 minutos ahorita en una reacción primera a esto, ¿verdad? Siendo coherente con lo que planteé, estas son respuestas que hay que construirlas colectivamente y por esto es que hay que apelar a la experiencia, ¿no? Pero a ver, las cosas concretas que se plantearon, lo que decía Gonzalo y está relacionado con lo de Alejandro. Sí, efectivamente, hay quienes a nivel teórico general, cuando digo teórico no es lejos de la realidad, sino como generalización, se plantean, es que hay capitales que solamente se pueden valorizar en el mundo de la violencia. Pensemos los capitales medios, que no son tan grandes como para generar una empresa transnacional, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues se van hacia el tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de órganos, todo lo que ya habían puesto en los ejemplos. Y si a esto se le suma, como lo había señalado Gonzalo, una ausencia, e incluso en el caso de Chiapas que planteaba, una ausencia secular del Estado, de la presencia del Estado, entonces, pues la consecuencia necesaria es una violencia, ¿sí? Que hoy está socavando absolutamente todo y que está penetrando todos los niveles de la sociedad. Y no en balde, ¿verdad? Hay también intentos de movimientos sociales de hacer algo frente a esto, pero aparece como una tarea de dimensiones enormes. Entonces, sí podríamos decir, como lo planteaba Alejandro, que hay, digamos, que hay un capital global, ¿sí? Que se valoriza, que incrementa su valor a partir de esto, y eso ya se hace a nivel global. Pues no en balde cuando se hacen redadas contra los grandes capitales, se tiene que hacer en Colombia, en México, en España, en diversas partes del mundo, porque la estructura del narco, que no es diferente a la estructura de la trata de personas, ¿verdad? Pues tiene ya esta dimensión transnacional y con volúmenes, ¿sí? Que ya han rebasado a muchas empresas transnacionales. Entonces, decía Alejandro lo de esto de la inteligencia artificial, donde efectivamente algunos han expresado escepticismo, pero tomaría solamente dos expresiones, una muy profunda y otra muy grosera, una de un español y otra de un brasileño. Decía Castells, la inteligencia artificial, como cualquier otra tecnología, no necesariamente desplazan al trabajo, porque la tecnología y la innovación que produce es una consecuencia de la sociedad, del gobierno, de cómo la regula. Entonces, no necesariamente la inteligencia artificial va a generar desplazamiento del trabajo. Lo que decía es de un brasileño que hace
hace unos días dijo así de una manera poco, digamos, tersa, que dice que él prefería la inteligencia artificial a la idiotez natural, ¿no? Que eso también se está dando en muchos gobiernos y todas las cosas, ¿no? Y creo que Bolsonaro, pues, fue un ejemplo de idiotez natural, ¿no? Pero entonces, en ese sentido, decías, el cambio epocal. Yo creo que el cambio epocal ya se dio, Alejandro, ¿sí? Ya se dio por medio del desmantelamiento de todas las ideologías de fondo, incluida la del neoliberalismo, ¿sí? Lo que todavía no se han quitado son sus efectos, ¿sí? Pero hoy el neoliberalismo es incapaz de defenderse de los reclamos que se le hacen desde diferentes partes. Ya no tiene argumentos, porque más privatización no llevó a mayor crecimiento económico, porque menos Estado no llevó a más bienestar, porque la pulverización social, que con esta expresión de lo pequeño es hermoso, ¿sí? En vez de llevar a una mejor convivencia, ha llevado a un deterioro de las relaciones sociales. Entonces, ideológica y culturalmente, y el capitalismo no tiene nada que decir. El problema es que desde la crítica a él todavía no se logra consolidar esta crítica sólida. Está emergiendo, pero miren, si podemos datar esto, el neoliberalismo se apoyó en tradiciones sobre todo alemanas y como tal surgió en 1978 con el informe de la Comisión Trilateral sobre la gobernabilidad de las democracias, que es casi imposible encontrarlo en castellano, ¿sí? Ahí podemos decir, se consolidó una propuesta neoliberal en el 78, que fue madurando hasta, podríamos citar, desde el 2000, ¿sí? Fueron 22 años, ¿sí? Y entonces ahora apenas, podríamos decir, en la segunda década de este siglo, empiezan a surgir planteamientos que se plantean como alternativos, ¿sí? Que sería el caso de Piketty, ¿verdad? Que sería el caso de Stiglitz, ¿sí? Entonces, falta mucho para que eso se logre consolidar como un corpus teórico que pueda desplazar válidamente al liberalismo. Entonces, este cambio de época ya se dio. Lo que está haciendo falta es la réplica, ¿sí? Ya hay esbozos, ya hay avances, pero no son suficientes. Me atrevería a pensar a nivel teórico, pero también a nivel práctico todo lo que han desarrollado los movimientos ambientalistas, el movimiento feminista o los feminismos, podría decir, ¿sí? Toda la discusión sobre el reconocimiento de la diversidad, lo que se ha dado en llamar ahora la teoría del reconocimiento, ¿sí? Todo eso son interrogantes, cuestionamientos fuertes al neoliberalismo, pero todavía no se consolidan, ¿sí? Y para consolidarse hace falta una cosa muy importante, dejarse criticar, ¿sí? Y hoy, ¿quién se atreve a levantar la crítica al ambientalismo, al feminismo, etcétera? ¿Sí? Para que realmente se consoliden, tienen que ser criticados desde dentro y desde fuera. Y entonces, pues, ¿quiénes se benefician? Planteabas ahorita, pues sí, ese 10%, y puesto como 10%. Si ese 10% lo viéramos solo en su 10%, es el 1% de mayor ingresos, la desproporción sería todavía mayor, ¿sí? Entonces, no hay una ideología que esté conspirando para lograr eso. Las ideologías son después a los actos, ¿sí? Creo que los teólogos de la liberación hicieron mucho, se apropiaron mucho de esta apotegma que era primero es la vida y luego la filosofía. Sí, primero es la práctica y luego esta se condensa en producción ideológica. Hoy tenemos una práctica innovadora que está reclamando la ideología en la que se pueda condensar, pero que todavía no surge, ¿no? Pero efectivamente, todavía quedan nociones de mercado. Miren, por diversas razones, si es necesario especificaré, pero he estado en diálogo en los últimos días con movimientos sumamente, podríamos decir radicales, si no por eso los descalifico, al contrario, ¿verdad? Que están innovando, etcétera, pero que cuando se entra en los concretos están pensando todavía con categorías de mercado, porque en eso se formaron. Entonces, qué sé yo, movimientos radicales que demandan que hay que hacer evaluación de impacto. Pues bueno, la evaluación de impacto tiene sentido en un cierto contexto de gestión pública influida por lo privado, ¿sí? Entonces esto se nos metió y va a tardar muchísimos años en que lo podamos desterrar. O sea, llevamos, pues si pensamos que es desde el 83 que se dio con
la gran crisis financiera mundial al 23, pues llevamos 40 años de neoliberalismo, ¿sí? Y no es para decirles, espérense otros 40 años, ¿verdad? Pero sí es para decir, estos procesos son históricos y decir histórico es mucho más lento de lo que quisiéramos. Jaime decía, es un Estado que no puede o no quiere regular. Pues no quiso y terminó no pudiendo, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que se aceptó como las grandes modernizaciones administrativas? Disminuir la inversión pública, disminuir los impuestos, ¿sí? Que hoy se siguen continuando. Cuando se habla de del elefante reumático, pues no se hace otra cosa sino descalificar. Cuando se habla de que la corrupción se lleva mucho dinero, pues se está justificando otra vuelta a la disminución del aparato de los gobiernos. Y no es que diga que no hay que suprimir algunos, pero sí quedó claro, los países que fueron capaces de contender eficazmente contra la pandemia es porque tenían un aparato de salud pública consolidado, ¿sí? Y hoy vamos en sentido contrario, ¿sí? Vamos tratando de construir lo que es la salud pública simplemente en un mecanismo de financiamiento, como lo era el Seguro Popular y como no se ha podido sustituir en la actualidad. Entonces, en ese sentido, insisto, no quiso y después ya no pudo. ¿Por qué? Porque las relaciones lo rebasaron, ¿sí? Hoy, y el ejemplo es el más claro, no podemos hacer una política para combatir el, eh, el cambio climático en un solo país. Aunque hubiera un país que lo deseara ardientemente, no se puede. Tienen que ser acciones globales. No puede ser decisión de un Estado, sino de múltiples Estados. Y con eso muchísimas cosas. El fenómeno de la migración, ¿sí? Que no es solamente centroamericana, sino basta ver las historias, pues personas de África que llegaron a Brasil, que se pasaron a Chile, que de ahí llegaron a Honduras, finalmente a México. Este fenómeno de la migración mundial, ni el país más democrático podría contrarrestarlo. Tiene que haber acuerdos globales. Entonces también hay que pensar al Estado en otros términos. No en balde, la Unión Europea, ¿sí? Pues ahora tiene estructuras de gobierno, ¿sí? Que rebasan a los países, ¿sí? Es un mandato multinacional, ¿verdad? Que entonces en ese sentido, pues hay que verlo como anuncios, la intención de Lula de reactivar el Mercosur con Brasil, Argentina, pues Uruguay en ese sentido no parece estar muy propicio, pero parece que se podría extender incluso hasta Chile, ¿sí? Pero refleja eso. Hay que tomar medidas, hay que hacer políticas públicas que vayan más allá del ámbito nacional, porque lo nacional ya no es suficiente. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? Si yo hablo de Estado fuerte, pero que muchas veces se confunde con gobierno fuerte. Hoy, paradójicamente, tenemos un gobierno fuerte con un Estado muy débil, ¿sí? O sea, un gobierno muy fuerte, que está difícil contradecirlo, que está difícil oponer, pero con un Estado controlado por militares cada vez más, ¿sí? Y esto no hay que dejar de señalarlo, con menores instituciones, y ahí van al cadalso el INE, ¿verdad? Que sin ser una maravilla, ¿verdad? Fue muy importante, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está totalmente subordinada, ¿sí? Y las universidades que ahora están, eh, estas disputas, que si la tesis, que si se plagió o no, o las becas que se suprimen, pues reflejan toda una intencionalidad de acotar todo lo que es organismo autónomo. Entonces, y no en balde, lo que surge frente a esto son los populismos, ¿sí? Insisto, hoy el líder con mayor prestigio es el primer ministro de la India, que es un claro ejemplo de populismo de derecha, que se va contra las minorías musulmanas, ¿verdad? Que se va contra los diferentes regionalismos, y en la India no tener en cuenta los regionalismos, sino tener en cuenta buena parte de este país, ¿no? Y lo mismo podemos pensar del dirigente de Hungría, ¿sí? Eh, Rusia mismo, ¿sí? América Latina, ¿sí? Y en esto atrevo a incluir a México, ¿sí? De tal manera, ¿sí? Que, pues este es el problema, y preguntarse, ¿dónde están los ideólogos? ¿Sí? Pues podríamos decir con una frase muy conocida, los ideólogos de la izquierda mexicana, ya que podían tener respuestas, les cambiaron las preguntas, ¿sí? Esto es, cambió toda la situación.
Y entonces, no creo que sea un asunto hoy de ideólogos ni de grandes analistas, sino se trata de producciones colectivas. ¿Sí? Y por esto es muy importante, ¿sí?, lo que el secretariado social pueda sistematizar de las experiencias y ser capaz de convocar a diversos analistas para que colectivamente produzcan. ¿Sí? Hoy estas grandes cabezas de pensamiento ya no existen. Les ponía el ejemplo de Piketty, ¿sí? Piketty cada 2 años saca un libro de más de 600 páginas con su CD, donde están los datos, ¿verdad? Porque si no, no cabrían en un libro, se necesita una cantidad enorme de datos para fundamentar lo que hace. Pero él no trabaja en colectivo, trabaja junto con Stiglitz, trabaja junto con... Son como 10 economistas de primera fila a nivel mundial que se han asociado para producir. Hoy digamos, la economía del conocimiento pasa también por la producción colectiva de conocimientos. De tal suerte, ¿verdad? Que, insisto, ¿qué es lo que tendría que hacer la experiencia? Ser la convocante, ser la ocasión, el punto de partida de la reflexión, no para repetir el pasado, ¿sí? Porque siempre cuando recordamos nuestro pasado, pues nos sentimos fortalecidos, que valió la pena lo que hicimos, y por supuesto que ha valido la pena todos los que estamos aquí, todo lo que hemos hecho, quienes estamos ahora reunidos. Pero eso ya no se va a repetir. Es simplemente para dar respuesta a las preguntas plenas. Y esa es la otra parte de humildad que hay que tener, dejarse interpelar por las preguntas que no teníamos en nuestras épocas de gloria, ¿sí?, pero que hoy es necesario responder y que para eso nos serviría la experiencia que hemos venido. Entonces, esto es lo que reaccionaría a los comentarios y preguntas que expresaron. Gracias, Manuel, por tratar de responder o reflexionar sobre los compañeros reflexionaron y preguntaron. Jaime, ¿tienes una pregunta tú? No, es que estaba tú. Ah, y también de que, qué bueno. Bueno, eh, se ve que la situación no es nada fácil. Estamos reunidos aquí y entre las causas que hacían, que decía Manuel al principio, que hablaba de la desarticulación y la desafección, yo pienso que el llamado que nos está, o lo que nos está proponiendo Manuel, ante todas las preguntas que tenemos y muchísimas cosas que no preguntamos porque no sabemos ni cómo hacer las preguntas, de lo difícil que vemos la situación, es efectivamente tenemos que sentarnos y tenemos que seguir reflexionando y tenemos que, a partir de nuestras experiencias y de todo el caminar que la mayoría de los que aquí están se ha hecho, tendríamos que ir como buscando un camino, pero un camino colectivo. Ya no pueden ser caminos individuales y ya nos pueden responder algunos ideólogos o algunos pensadores o algunas maravillas que hemos conocido, sino que tiene que ser ya muchísimo más colectivo. Entonces, yo no sé si hay alguien que, algunos compañeros llegaron más tarde, como Jesús, como Maru, como Imelda, como Noé, y si oyeron y tienen alguna pregunta, o Luis Ugalde, que nos da mucho gusto que esté aquí, si quieren hacer algún otro comentario, eh, o Luis Eduardo, ¿tienes alguna otra propuesta? O José. No, pues solamente agradecerle a Manuel, pues que nos haya brindado toda esta herramienta eh, desde su visión, pero sobre todo de su experiencia de análisis social, ¿verdad? Que data de décadas atrás. Yo te conocí en el CAN, imagínate, hace muchos años. Muchas gracias, nos haces pensar bastante con con la grabación, pues nos vamos a poner a estudiar, obviamente, con todas estas líneas de reflexión que nos has marcado, ¿verdad? Dime, Maru y Sara están pidiendo la palabra. Maru, por favor. Sí, gracias. Gusto de Buenas oírte, Maru. tardes. Igualmente, Queremos verte. Ah, ya te vi. sí. Bueno, a mí me llegó apenas ahora el link y entonces hasta que abrí la
compu me di cuenta y por eso llegué más tarde, pero creo que sí alcancé a escuchar lo sustantivo y lo adecuado, como siempre que analiza Manuel. Yo creo que de veras la pregunta que nos hacemos los comunes mortales pecadores, es ¿cuáles son aquellas estrategias que precisamente orillen a este gran capital, a estos grandes grupos de poder? Ciertamente Manuel ya dijo que lo tenemos que analizar y entre todos, pero sobre todo, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, en donde cada vez se da cuenta más del despojo que se está haciendo de los territorios de los pueblos indígenas con los megaproyectos y parece como que no haber no solo la fuerza social suficiente, porque ahorita hay comunidades, está la caravana El Sur Resiste, que están exactamente movilizándose, pero también han tenido intentos de diálogo, de elaboración de propuestas, y no hay respuesta. ¿Cuáles son aquellas estrategias que tendríamos que pensar para que este asunto cambiara? Y mucho gusto de verles, por supuesto. ¿Alguien más quiere decir algo? Hildelisa quiere hablar. Delisa, sale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la orientación. Gracias, Manuel. Y a mí me sigue haciendo ruido esta integralidad con la que debemos de trabajar, tanto social, económica, política, ambiental, y la poca comunicación que tenemos muchas veces entre varios grupos de nosotros que nos enteramos de las cosas ya un poco más tarde. Sí es un gran reto lo que están proponiendo ahorita de pues de ir estudiando y conjuntando más la información, irla no centralizando, irla aterrizando sobre todo con los grupos que acompañamos. Gracias. Y sobre todo, no sé cómo poder incidir a un nivel medio de jóvenes que no, ahí sí yo necesito estudiar más. Gracias, hasta luego. Gracias. Cris, ¿tú quieres hablar? Sí, yo quiero dar gracias a Manuel, pero también a todos los que estamos, porque sí estamos haciendo un esfuerzo por unirnos y buscarnos para seguir el trabajo, porque sí, como se planteó aquí, está muy dura la situación. Entonces, yo sí le quiero decir a Luis Ugale que estamos dando pasitos. Esta convocatoria a mí me ha gustado mucho y veo que sí hay bastantes personas que sí queremos estar unidas, y eso es lo más importante. Y que me dio mucho gusto lo que planteó Luis, porque sí, pues ha sido un poco triste el que a veces por cosas personales, ¿verdad?, que no vienen muy al caso, pues no nos unimos. Y yo siento que este trabajo y el de hoy ha sido bastante bueno y nos está buscando el cómo. Ahora, en relación a las personas que ya se nos fueron, pues está Pedro Velázquez, pues que fue uno de los que más trabajó en aspecto social y organizó muchísimas organizaciones sociales como Promoción del Desarrollo Popular, como COPEVI, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, y que hasta la fecha estamos trabajando y buscándole soluciones a todo esto, porque sí está difícil.
Pues muchas gracias a todos y que sigamos buscándonos unos con otros para poder hacer un buen trabajo. Gracias, Cristina. Gracias. Y también recordamos a Luis. A Ah, Luis muchas también lo gracias, recordamos sí. aquí. También. Sí, A Luis gracias. y a Fide que se nos fueron. ¿Tú, Claro. Noé, no quieres decir nada? Sí, no sé si ya se escuche. Ya. Sí, bueno, entré un poquito tarde, pero bueno, agradecerle a Manuel la información que nos dio, que nos compartió, muy interesante. Dentro de todos los temas, a mí me llamó mucho la atención lo que es la inteligencia artificial. Yo creo que, así como en su momento fueron el tema las redes sociales, pues yo creo que más adelante lo que se va a hablar es la inteligencia artificial y sus efectos que podría traer en las personas. Por ahí escuché un comentario, bueno, no aquí en esta reunión, sino en una red social que decía que no solamente la inteligencia artificial podría desplazar la fuerza laboral como tal, la inteligencia, sino más bien quien sepa manejar la inteligencia artificial, que yo creo que es más bien la discusión que posteriormente va a estar muy interesante. Y en general, pues sí, yo coincido con lo último que dijo Manuel Canto y Mari Carmen en el sentido de hacer un trabajo colectivo. Ya no podemos, yo creo, trabajar de forma unilateral, sino colectivamente para justamente entre todos buscar soluciones compartidas y adecuadas a la realidad, que por cierto, pues es muy difícil. Gracias, Noé. Imelda. Gracias, buenas tardes. Yo también llegué bastante tarde. Elisa Apreciado amablemente me invitó a compartir este espacio con ustedes y agradecerles que me permitan estar aquí. Lo que comentaba Luis Eduardo, ya espero tener la oportunidad de escuchar con más calma toda la intervención de Manuel Canto. Lo he leído en varias ocasiones. Entonces, qué emoción tenerlo, escucharlo ahora. Muchas gracias, Manuel. Y pues sí, los comentarios de Manuel nos interpelan. De verdad, me llevo en el oído lo que comentabas de un gobierno fuerte y un Estado débil y el contexto que estamos viviendo. Me llevo esa tarea y ya espero escuchar completa la intervención que ya hiciste, pero sí, definitivamente, sí me interpela, sí me interpela. Y lo que comentaban hace un momento, ver qué sigue, lo que decía Luis Eduardo, también me quedo con lo que decía Luis Eduardo hace un momento, y pues de momento agradecerles que me permitan estar aquí en el espacio de ustedes y empaparme de la labor, de la gran labor que están haciendo. Eso sería todo, Mari Carmen, agradecerles. Actualmente estoy estudiando, no estaba viviendo en México, recién regreso, estaba estudiando un doctorado y Eidelisa me invitó a estar aquí y de verdad les agradezco que me permitan compartir este espacio con ustedes y muchas gracias, Manuel, nuevamente. Gracias. Gracias, Imelda. José. Gracias, Mari Carmen. Antes de mi intervención, decir que efectivamente, para quienes llegaron tarde y también para quienes no pudieron conectarse y tenían el interés, que sí, se está grabando la sesión y se va a subir a las redes sociales para que también se pueda hacer un efecto dominó y se puede ir detonando estas acciones que, como bien mencionaban algunos, es parte de una serie de acciones que no solo es del secretariado, sino de diferentes espacios que nos vamos articulando, se quieren ir propiciando en un momento que es decisivo para lo que vamos llevando, ¿no? Y en ese sentido, apelando a la memoria, sí, parte de la memoria del secretariado social que se está queriendo recuperar tiene que ver con que fue un proyecto pionero en su tiempo que no se redujo a una sola institución, ¿no? El secretariado era un proyecto realmente amplio y de bases, era un movimiento social que se aceptaba sobre diferentes formas de institucionalidad que fueron transformándose a lo largo del tiempo y que hoy nos está justo, creo que por ahí una de las preguntas que no hemos encontrado, que mencionaba Manuel Canto, ¿no? Es decir, ¿cómo, con quiénes nos organizamos para enfrentar lo que aún no sabemos cómo hacer, ¿no? Entonces, parte de este proceso, creo que también enfatizando lo que ya han dicho, es ir construyendo, ir articulándonos,
ir dejando nuestro metro cuadrado, desde que por supuesto todas y todos estamos haciendo lo que podemos y más de lo que podemos para ir construyendo o reconstruyendo ese mundo que queremos, ¿no? Esta es la oportunidad que están transformando y creo que estas reflexiones que se han vertido aquí gracias a las provocaciones de Manuel sí nos están dando luces, nos están perfilando hacia dónde poder fortalecer y poder volver a tener, digamos, esta sociedad fuerte que transforme este gobierno en un Estado fuerte y desde el cual podamos realmente hacer las transformaciones profundas, aunque sea un proceso lento, pero que lo vayamos logrando. Y es un aliciente que justo vayamos teniendo esa actitud proactiva, propositiva, dispuesta a ir construyendo eso. Gracias, José. Ya casi se nos está terminando el tiempo, entonces yo le voy a pasar la voz a Chela y después de eso le pasamos la voz a Luis Eduardo. No sé si Manuel quiera decir algo más, pero le pasamos la voz a Luis Eduardo, que él sería de alguna manera quien cerrara el espacio. Entonces, Graciela, si Nada más quisiera tomar 30 segundos para correcto, Manuel. comentar las últimas intervenciones. Yo creo que Maru tiene la razón, toda la razón cuando plantea, es que hacemos, nos articulamos y no nos hacen caso. Ahí lo único que diría, Maru, es que pues hay que reunirnos una y otra vez a analizar por qué no nos hicieron caso, porque al final de cuentas los gobiernos no tienen estrategias múltiples, tienen pocas estrategias y a partir de las diversas experiencias podemos encontrar cuáles son sus dispositivos, cuáles son sus debilidades y esto implica una y otra vez reunirnos, hablar y saber que en reunirnos y hablar va a haber diferencias. Miren, yo estaba recordando, en la primera organización que participé es cuando yo tenía 8 años, ¿sí? Era la Asociación Nacional de Niños de Acción Católica y desde ahí no he dejado de participar. Y hasta ahora no he tenido una sola experiencia en la que todos pensemos igual y no nos peleemos. Entonces hay que saber aprovechar, ¿sí?, el lado productivo de la diferencia, ¿sí? Si todos pensáramos igual, pues entonces esto sería muy aburrido. Por tanto, ¿verdad? Yo creo que sí, reunirnos, profundizar, asumiendo que va a haber diferencias y analizando el porqué de las diferencias, yo creo que también es bastante productivo. Y en ese sentido, pues solamente quiero terminar expresando mi gran esperanza de que en estos sus 100 años el secretariado puede ser esta ocasión de reunirnos, ¿sí? Hemos hecho recuentos y todo de muchas personas que somos a estas alturas, podríamos decir, sobrevivientes, ¿sí? Y que entonces valdría la pena reunirnos para intentar una y otra vez lo imposible, que es ponernos de acuerdo sobre estrategias eficaces. Y muchísimas gracias por el honor de haber estado con ustedes. Gracias, Manuel. De veras que ha sido buenísimo que pudieras participar con nosotros. Chela. Sí, buenas tardes. Regreso nuevamente aquí. Pues básicamente queremos hacer es la memoria, ¿verdad? Como decía José Guadalupe, pues tenemos varias personas que han partido desafortunadamente, que yo no quisiera tenerlos todavía. Recordamos también al padre Jesús García y a Luis López Llera, ¿verdad? Entre varios de los que partieron el año pasado. Y en ese momento, pues queremos agradecer primero la presencia de todos, pero también la de Zoila, porque sabemos que pues han sido momentos muy difíciles para ellas. Zoila, te queremos mandar un abrazo muy fuerte, nuestra solidaridad, nuestro cariño. Sabemos que pues ha sido una pérdida muy lamentable para todos, la de tu esposo Eloy. Queremos abrazarte con mucho cariño y decirte que te acompañamos en estos momentos tan difíciles y que pues no hay palabras, ¿verdad? Que te puedan consolar, sino pues nada más decirte que estamos aquí, que cuentas con nosotros también, ¿verdad? Y que vivimos en la esperanza de nuestra fe, ¿verdad? La esperanza del resucitado. Entonces te abrazamos con mucho cariño, Zoila, y te damos gracias porque aún con todo eso, pues estás aquí con nosotros ahorita. Gracias. Gracias, Sheila. Y yo nada más quisiera hacer un añadido y una pregunta y una inquietud. Veo, por ejemplo, a Estela sentada ahí y no pidió la palabra. Y yo me pregunto, algo de lo que no hablamos es, ¿y qué papel están jugando en este momento los pueblos originarios?
porque yo pienso que los pueblos originarios están jugando un papel en este momento importantísimo. Yo pienso que es como la gran reserva de este país, y esa reserva, hablaba alguno de ustedes que está el despojo, está la agresión, está todo lo que se está haciendo contra los pueblos originarios, quitándoles el agua, poniendo más minas, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo pensando que es una gran reserva que ahí está, que ha durado más de 500 años, más, pero después de la conquista, y que nos siguen dando muchas clases y nos siguen dando muchas posibilidades de lucha. Entonces, esos pueblos, bueno, para el gobierno, pues le valen gorros, ¿eh? Entonces, yo creo que sí tendríamos también que ver y pensar y también articularnos. Muchos de nosotros estamos articulados y articuladas, pero nada más que ahí están presentes, que muchos de ellos son autónomos y que las autonomías, como decía Manuel, no le gustan a nadie, ¿sí? Menos a los gobiernos y a los estados, ¿no? Entonces, ahora sí ya le paso el micrófono a Luis Eduardo para que vea, ya vayamos cerrando, ¿no? Luis Eduardo, muchas gracias, Sí. Manuel, por tu presencia y tus aportes. Bueno, pues estamos llegando al final de este espacio de encuentro, reflexión, análisis. Zoila, por favor. Sí, yo retomando en parte lo que nos ha compartido hoy Manuel y la invitación que nos hace, ¿no? En sus últimos aportes de articularnos y a partir de esa diversidad de pensamientos, de posturas, enriquecernos. Creo que también él habló de el lenguaje de los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos como un eje que nos puede unificar, que nos puede articular y que puede ser el camino por el cual no solo recuperamos la memoria del Secretariado Social Mexicano y de tantas organizaciones sociales que han dado, donde las personas han dado la vida por un horizonte mejor para todas y todos. Creo que es tiempo también de en el aquí y ahora escuchar a las voces de quienes están, si ya bien se menciona a las voces de los pueblos, pienso también en los defensores del territorio, con toda esta lucha que se está dando actualmente con la ley minera, ¿no? Claro. Morelos ha participado ya en algún momento algunos de los compañeros que están en lucha contra la mina y que están ahorita bastante activos. Pienso que un siguiente espacio debe de incluir no solo el punto que es importante, ¿no? Trabajar en cómo vamos no unificando criterios, creo que es válido la diversidad de pensamiento, pero cómo vamos aclarando el horizonte y poniendo nuestra energía desde la diversidad en ese mismo horizonte, ¿no? Y creo que el horizonte se va a ir construyendo a partir de los actores, y entonces ahí están pues los migrantes, las mujeres, los ambientalistas, los pueblos, los defensores y defensoras del territorio. A ellos démosle la voz, creo, y a partir de que ellos sean como el ente articulador. Y entonces que eso nos vaya definiendo a cada una y cada uno de los que participamos en el Secretariado Social Mexicano y en otras organizaciones para ver cuánto queremos y podemos y estamos dispuestos y dispuestas a caminar con ellos y ellas, que son quienes están dando la batalla, quienes están sufriendo más que nosotras y nosotros en este momento. Y que eso sea lo que nos articule. Esa es mi propuesta concreta, ¿no? Que demos voz a ellos, a ellas, y que eso sea el motor que nos vaya jalando como Secretariado Social Mexicano, que nos vaya definiendo también en nuestras posturas y en nuestro compromiso. Muchas gracias. Porque hay esas voces que no han tenido el espacio y pudiera ser el espacio para ellas, ¿verdad? Para estas voces, claro. Pues de nuevo agradecerle a cada una y a cada uno que se haya dado el tiempo para estar en este espacio. Gracias por los aportes, principalmente de Manuel, pero también la reflexión, las preguntas, los enfoques que cada uno y cada uno vertió, enriqueciendo lo que Manuel expuso. Yo creo que esto deja muy en claro que este camino tiene que seguir, ¿verdad?
tenemos que darle continuidad a esto, ¿verdad? Está muy claro. Muchas gracias de nuevo, y con esto cerramos. Ofrecemos divulgar la liga, por un lado, y noticias de próximas actividades, ¿verdad? A todos los que se conectaron. Gracias. Gracias. Gracias de nuevo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias y Listo. abrazos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que pasen buena tarde. Buenas tardes, Gracias, Luis. igual. Hasta luego. Gracias, saludos. Bye. Bye.